Hey, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy tenemos la oportunidad de estar en un detailing shop. Yo sé que muchísimos de ustedes ni siquiera sepan lo que es un detailing shop. Tranquilos, no los culpo, porque para eso yo estoy acá, para explicarles, mostrarles, y aún mejor, lo que más me emociona es que hoy tengo un experto en el tema que nos va a poder explicar, enseñar y mostrar todo lo que hacen allá adentro. Entonces, bueno, ¡vamos! Básicamente, un detailing shop es un sitio al que tú vienes a que te limpien el carro. Sin embargo, en el sitio donde estamos hoy, no solo se encargan de limpiar, sino que aquí tienen diferentes técnicas para cuidar el exterior del carro, básicamente. Aquí hacen polarizados, usan diferentes técnicas para cuidar la pintura. Hay dos que me llaman muchísimo la atención. Una se llama cerámica y la otra se llama PPF, que es como un papel que usted pone en el carro para que no se raye. Es algo súper loco y súper interesante. Pero yo no soy el experto, pero les tengo el experto. Entonces, bueno, vamos a conocerlo. Bueno, y recuerdan que yo les dije que les iba a traer un experto. Yo les traje al mejor de todos. Quiero que den un aplauso y conozcan a Diego. Dieguito, hermano, muchísimas gracias por todo esto es posible y son todos tuyos. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Rojas, manager de On The Spot Detailing. Nosotros prácticamente nos enfocamos en la protección de exteriores de vehículos en general. Y aquí está Marquitos para hablar más de esto. Bueno, pero ¿qué? ¿Manos a la oración o vamos? Bueno, pero vamos a empezar por el principio, el polarizado. El término correcto es el tinte de cerámica. Bueno, entonces vamos a empezar por el tinte de cerámica. Vamos. Pero Marco, ¿qué es la famosa película, tinte de cerámica o, mal dicho, polarizado? Bueno, algunas de ustedes han visto esos carros en la calle que tienen las ventanas muy oscuras. ¿Usted qué cree? ¿Que realmente sí tiene algún beneficio o es netamente estético? Claro que sí tiene beneficios. El primer beneficio es que con este tinte te protege del calor hasta 98%. Más que todo en Florida, que el sol es tan fuerte, lo protege a uno. El segundo es privacidad. Si uno lo quiere tener oscuro, te da la privacidad. Igualmente te protege del calor del sol. También protege la piel y también al carro, claramente. Muchachos, miren, Diego está a punto de poner un tinte en un carro y miren, esas son las herramientas que él va a usar. Esa es una pistola de calor que toca tener muchísimo cuidado porque si usted toca esto, cuando está funcionando, mijo, se quema feo. Esa es una tarjeta suave, esta es una tarjeta dura que se usa en los bordes, obviamente el tinte y un líquido especial que se pone antes de aplicar el tinte en el vidrio. Qué loco, ¿no? Miren eso, parece una pistola de rayos. Y yo ahorita solo voy a estar de ayudante y pasándole lo que él necesite porque no puedo meter mano porque yo no tengo el entrenamiento necesario. Y cualquier cosa sería un error de muchísimo dinero y unos cientos de dólares. No más el polarizado, bueno, el tinte que vamos a poner ahorita cuesta $1000. No es algo barato, pero realmente uno entiende por qué es tan caro, porque realmente sí lleva harto trabajo. Vamos. Quiero que se den cuenta cómo Diego empieza a usar la pistola de calor aquí. Si ven que él la usa y que el parabrisas empieza a tomar la misma forma que tiene el tinte al contacto con el calor se va a chupar, por decirlo así, y va a tomar la misma forma que tiene este parabrisas. Yo toda mi vida pensé que el tinte se ponía por fuera, pero no, realmente se pone por dentro. Por fuera solo toman la forma que tiene, porque por dentro sería muy difícil tomarla. Y después de que ya tengan la forma bien establecida, la ponen dentro del carro, le sacan las burbujas y ese sería el procedimiento. Qué loco, ¿no? Ey, qué loco todo ese procedimiento que Diego nos acaba de mostrar, ¿cierto? Yo pensé que era más fácil porque de hecho yo había visto muchos tutoriales en YouTube y como que hágalo usted mismo, pero no, realmente sí tiene su ciencia, es complicadito. Otra cosa que les quería comentar, miren, estos dos son tintes. La diferencia es notoria, o sea, realmente es notoria. Miren, a este tinte le entra 55% de luz, a este tinte tan solo le entra el 5% de luz. Obviamente, aunque no parezca, este tinte es ilegal, este no es permitido. Sin embargo, aquí pues se le hace al gusto del cliente. Si el cliente lo detienen, es culpa de él porque aquí se lo advierten. Aquí usted no puede transitar con eso, no es legal. Pero mucha gente lo prefiere porque les gusta su privacidad. 5% de luz, 55% de luz. Pequeña diferencia, ¿cierto? Bueno, y ahora sí ya acabamos con el tinte y ahora vamos con lo que más me llama la atención, por lo que vinimos literalmente hoy, que se llama PPF. Es algo muy impresionante, o sea, realmente es algo muy impresionante, pero Diego se los va a explicar mejor. Oigan, ¿y ustedes ven algo inusual en este carro? Que por cierto es un carrazo, pero ¿ven algo inusual en este carro? ¿Tendrá algo? ¡Claro que sí! Este carro en específico tiene dos tipos de protección que le hicimos. El primero es el PPF, que es un papel transparente, grueso,
que protege de golpes fuertes, así sean rocas, llaves, cosas así. La segunda protección es el cerámico, que es un líquido y protege de agua, del sol y cosas climáticas. Y es que realmente miren, o sea, es indetectable, o sea, se ve como la pintura original del carro. O sea, no se ve como nada diferente. O sea, literalmente lo que ustedes ven en la cámara es lo que se ve en vida real. Miren, eso es lo que se necesita para hacer el PPF. Una cuchilla, esto se usa para sacar el producto, o sea, poquito a poco se va sacando eso. Este como tal es el papel. Y algo curioso, usted siempre necesita jabón y agua, alcohol y una gel especial. El jabón y agua es muy necesario, sin esto usted no puede pegar el papel básicamente. El gel es porque en algunos sitios específicos es difícil de pegar, entonces usted al poner el gel se va a pegar de una, como un pegamento. Y el alcohol es para finalizar, para descontaminar. Interesante, ¿no? Bueno, y para que entendamos mejor qué es el PPF. El PPF es este papelito de acá que está diseñado para la protección de golpes. Golpes, raspones, tal vez usted dio una curva mal y quedó la pintura expuesta. Ahí está el PPF que lo salva. ¿Qué pasó? Alguien con una llave y lo rayó, con una uña, con cualquier cosa. Estos carros tan caros, usted sabe que la pintura se raya con solo verla. O sea, eso es verdad, eso le pasa a cualquier persona. Cualquier roquita, cualquier lluvia, que algo le cayó, una hoja, miles de cosas. Imagínese usted gastar más de 150.000, 160.000 dólares que cuesta este bebé para que pase algún bobo y se lo raye. Eso está mal, ¿cierto? Para eso está este papel. Eso es una inversión, realmente es una inversión. El día de mañana usted lo quisiera vender, la pintura va a estar intacta. La primera pintura es mejor que cualquier otra pintura. Obviamente eso le da muchísimo valor a su carro. Que igual, si usted no lo fuera a vender, usted no quiere un carro rayado, ¿cierto? Entonces, básicamente, si usted va a comprar un carro de 180.000 dólares, páguele 10.000 más para tenerlo por lo menos seguro por unos buenos años. ¿Sí o no? El PPF en este carro costó 8.000 dólares, 8.000 dólares, que suena como mucho, pero realmente no, es una inversión, porque esto le va a durar 7 años e incluso muchísimo más. Bueno, y miren cómo es, como un sticker, ¿sí ven? ¡Wow! Y después con agua y jabón, 1, 2, 1, 2, 1. Ey, pero una pregunta, ¿el tamaño del rollo del PPF siempre es el mismo? Y además, ¿el PPF siempre es transparente? Sí, no. ¿Qué nos dice Dieguito? Muy buena pregunta. El rollo de PPF siempre viene en diferentes tamaños dependiendo del tamaño del carro. Una camioneta es más grande que un carro deportivo, entonces por eso vienen diferentes tamaños. Y para responder la segunda pregunta, tenemos PPF transparente, brillante, o sea normal, que no cambia la pintura, y PPF que lo vuelve un mate igualmente transparente. Aquí detalladamente pueden ver como en el centro no tiene papel de protección. Aquí a mano derecha o izquierda para ustedes tiene el papel de protección que vuelve la pintura mate, y al lado derecho ya tiene el papel de protección transparente brillante que lo deja como si no tuviera nada. Y miren, en una máquina de estas suben el carro porque son muy bajitos. Imagínense a alguien metiéndose debajo de ese carro, no entra, ¿cierto? Entonces aquí ellos con esta máquina suben esto y al subirlo pues ya pueden trabajar de una mejor manera. Interesante, ¿no? Bueno, Diego, ¿y hay alguna diferencia entre el PPF y la cerámica? Claro que sí. Primordialmente, el papel de protección es un papel de plástico, mientras que el cerámico es un líquido que usualmente vienen en estas botellitas pequeñas. Ok, gracias. Por ejemplo, yo quisiera saber, ¿cuánto tiempo te llevó ponerle cerámica y el PPF a un carro como estos? Para este carro nos tomó alrededor de 4 días ponerle el papel de protección más el cerámico como quería el cliente. Lo único que no me gusta de este carro es que no tiene un espacio. Miren, o sea, es la silla y miren, aquí no hay nada. Pero bueno, igual, este carro no es para la familia realmente. Pero esto tiene su razón de ser, y es que lo que pasa es que el motor de este carro es un V10. Esto tiene 10 cilindros, o sea, un Mustang tiene 8. Este carro tiene 10, se lo lleva. Este carro llega de 0 a 60 millas, que son como 100 kilómetros, en tan solo 3 segundos. Y lo curioso y lo más curioso es que este carro tiene la cajuela no atrás, sino que la tiene aquí adelante. O sea, este es el baúl del carro. El baúl del carro está acá y el motor está aquí. No sé por qué se haga así, pero igual muy loco, ¿no? Hey, otra cosita que se me había olvidado. Si ven esta máquina toda grande, esto es una impresora. Aquí ellos meten el papel, ya sea el tinte o el PPF. Al meterlo va a servir como materia prima, por decirlo así.
tienen un sistema conectado, eso está muy loco. Ellos tienen una computadora, la conectan a la computadora y dependiendo del modelo del carro, les va a botar un molde. Entonces, por ejemplo, no sé, usted va a decir que tiene una Ford, yo no sé qué, año 2006. Y ya sabemos qué tan grande es la puerta, qué tan grande es el vidrio, ¿cierto? Pues desde aquí ellos saben qué tan grande es eso, lo configuran y lo que va a hacer esta máquina es que les va a botar el molde, no igualito, pero muy similar para que sea muchísimo más ameno el trabajo. Porque ustedes imagínense un rollo así de grande poniéndolo en una camioneta y después todo eso se perdería mucha materia prima. En cambio con esta máquina se ahorran mucho tiempo y muchísimo trabajo también. Y pues plata. En este lado está el sistema conectado a la printeadora y aquí te va a preguntar si quieres printear el PPF o el tinte, después qué año es el carro, la marca, el modelo y ahí te sale todo el papel y ya se printea con la máquina. Miren, si ven, 2017, 2018, todos los años, aquí se ve la parte del carro, la verdad, bastante bien. Hey, miren este Corvette que traen por acá, lindo, ¿no? Como este carrito lo acabaron de traer, le van a poner el tinte en las ventanas y le van a poner un cerámico por acá. Y una de las cosas más interesantes que tienen aquí es un RV. ¿Qué es un RV? Una casa rodante básicamente, pero esta es un poquito diferente. ¿Por qué, Marco? Porque esta es de lujo. ¿Qué quiere decir de lujo? Bueno, para empezar, mire el tamaño. O sea, es muy grande, parce. O sea, literalmente es tan grande que sería como dos yo. Yo mido 1,77, entonces hagan la matemática. Primero es gigante. Miren, quiero que se hagan una idea de qué tan grande llega a ser. Ese es tan solo un ladito de los muchos tantos que tiene. Otra cosa importante que cabe la pena mencionar. Si ven toda esta parte de aquí, que tiene como un relieve, pues esta parte se puede quitar si uno quisiera. Y la casa se distribuye en el cuarto principal, la cocina, el baño. O sea, esto es una casa, esto es una casa mejor que muchas, créanme. Hey, miren, también este RV cuenta con varias cámaras. Hasta el momento yo le he contado 6, pero pues tal vez tenga más. Porque imagínense manejar un animalón como estos, pues no debe ser nada fácil, ¿cierto? Entonces, mire, por aquí tiene la otra y más y más y más. Es que realmente es muy grande. Para que se den cuenta del lujo que tiene esto. Abrimos. Miren, miren. Tan solo al abrir, ¿sí ven cómo se bajaron las escaleras? No, vámonos. La silletería, obviamente, toda en cuero porque esto es de lujo. Y miren cómo es la cabina. El timón, todos los controles. La verdad está grande. Y aquí arriba tiene un televisorzazo. Miren, estos asientos de aquí dan masaje. Y desde aquí se pueden configurar. Una buena cocina. La cocina está grande, o sea, miren. Esto es un microondas. Aquí hay como un aire. Obviamente se ve un poquito desorganizado pues porque no está en uso y lo están arreglando. Pero realmente, miren, está grande, grande, grande. Tomen en cuenta que estas paredes se expanden muchísimo. Esto queda como una casa normal. Es que quisiera poderles mostrar, pero hoy no se pudo. Pero en serio queda muy grande. También tienen nevera. Miren el cuarto principal. Espacioso. La cama está grande. Y de hecho por allá está el baño. No vamos a seguir porque está la cama aquí. Y pues esto se expande, recuerden. Pero allá está el baño y el baño también está muy grande con un televisor aquí también. Se van a jugar Play acá mientras alguien va manejando y ustedes no se imaginen yendo a Disney World y aquí estar jugando Play tranquilo, el sueño. Y la razón por la que hoy estamos acá es porque el PPF que le pusieron a este RV ya se está robiendo, o sea, ya se está como que poniendo feíto, ¿sí ven? Como que el negro, no sé, no se ve tan bonito que digamos. Y eventualmente, pues eso no lo protege. Entonces aquí le van a poner otro PPF para que pueda seguir muchísimos años viajando por todo Estados Unidos. ¿Qué tal eso? Hey, ¿cómo la vieron? ¿Sí les gustó? Muy grande, ¿no? Muy loco eso, mucha tecnología. Pero les quería contar algo un poquito más personal. Yo actualmente estoy ahorrando y voy a seguir ahorrando unos cuantos años porque en el futuro me gustaría comprarme una van. No algo como esto, una van chiquita como de estas blanquitas que les voy a dejar por acá. Y mi sueño es poner una camita, poner una pequeña cocina y arrancar a viajar por todo Estados Unidos. O sea, literalmente viajar por todos los parques nacionales, por todos los sitios. Si ya después con el tiempo puedo irme a Canadá, México, bajar. O sea, yo quiero vivir en una van y viajar por todo lado, por donde
se pueda y hacer videos también. Entonces, por eso también le pido que me ayude a lograr mi sueño. Por favor, se lo agradecería muchísimo. ¿Cómo lo hacemos? Dándome un like, dejándome un comentario, suscribiéndose, cualquier cosita. Es más, viendo este video, con que usted vea este video medianamente completo, ya con eso me ayudaría demasiado para que de aquí a algunos años podamos lograr hacer eso. Muchachos, miren, estas casas rodantes como son tan gigantes, porque literalmente son enormes, pues no solo tienen una batería, de hecho tienen bastantes. Y usted también la puede conectar a la electricidad siempre y cuando pueda. Bueno, y llegó el momento de la conclusión. Primero quiero agradecerle a Diego por todo lo que nos ha hecho hoy. Agradezco a Diego porque él sacó el espacio, el tiempo. Y otra cosa que yo le quiero agradecer, hermano, es la energía que usted nos dio, porque la energía que él le metió a los videos, cómo nos ayudaba, él me daba ideas y logró hacer algo que para mí ha sido complicado, que es entender todo este proceso. Lo invito a que nos siga en las redes sociales, por favor. Recuerde, menos del 2% de la gente que nos ve nos sigue en el canal y eso está un poquito mal. Necesitamos un poquito más de apoyo. Si usted puede, no le va a costar nada, es gratis. Comente si usted vendría a un sitio de estos. Muchas gracias, Marquitos. Igualmente siempre apoyar es lo mejor entre nosotros los latinos, los amigos. Y nada, muchísimas gracias a ti también por la oportunidad de hablar, de conocer más de lo que hago y siempre bienvenido. No, muchísimas gracias, mano. Gracias. Con eso llegamos a la conclusión de este video. Nos vemos la otra semana y chao. Yo le quisiera dar un agradecimiento especial a nuestros amigos de aquí de On The Spot Ocala. ¿Por qué? Porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Ellos nos han traído hasta aquí. Somos un canal que está empezando y nos han dado la oportunidad de entrar en su taller, de ver lo que hacen, nos explican con la paciencia del mundo porque son los mejores en eso. Entonces ya sabe, si algún día usted está aquí por Ocala, Florida, o si no, alrededor de Central Florida, venga aquí. ¿Qué necesita? PPF, cerámico, los tintes, aquí. Y una vez más, gracias On The Spot. Gracias por permitirnos hacer este video.